Listo. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, querido Sergio? Buenos días, a tus Bien, órdenes. bien, estamos listos. Senadora, entonces, si le parece bien, empezamos. ¿Empezamos a grabar, por favor, compañeros? Recording in progress. Muy buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Gracias por acompañarnos a la contramañanera de los lunes. Nos acompaña la senadora Kenia López Rabadán, quien dará un mensaje inicial y después iríamos con las preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan en esta mañanera y a nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, lugar donde desmentimos al presidente. La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador presentó su libro A la mitad del camino. Ilusamente pensé que ahí encontraría las respuestas al incremento de la inseguridad, a la falta de medicinas, al nulo crecimiento económico y a otro tipo de problemas que hoy son la constante de cada día en nuestro país. Así que me gasté 248 pesos y 8 horas de mi fin de semana. Seré honesta, pensaba que era un texto escrito desde la visión de un jefe de Estado, de un estadista, pero lastimosamente solo me encontré con las palabras de un dirigente de partido y eterno candidato. Para mi sorpresa, el libro, que ha sido promocionado con recursos públicos, evidentemente de manera ilegal, desde la Presidencia de la República, evade la realidad que todos los mexicanos vivimos en las calles. En ninguna de sus páginas se consignan datos de esta administración, como por ejemplo los más de 23,000 desaparecidos. No se dice nada en ese libro de los casi 100,000 asesinatos que lastimosamente México ha vivido en estos 3 años de gobierno. Tampoco se puede ver en ese documento los más de 500,000 muertos por COVID, ya sea reconocidos por COVID o en exceso de muertos. Tampoco podemos encontrar ahí el número de niños con cáncer que han fallecido a causa del desabasto de medicamentos. Me tomó increíblemente más de 8 horas leer este libro, porque además, déjenme decirles, no se digiere tan fácil, es increíble, y uno se pone a reflexionar en la cantidad de mentiras que se dicen. Pero en esas 8 horas tampoco pude encontrar nada sobre los 44 periodistas y los 79 defensores de derechos humanos que han sido asesinados en este gobierno. Nada, ni una sola palabra de este lastimoso tema. Pero claro, sí ocupó más de 20 páginas para denostar a los medios de comunicación. Yo esperaba que, al ser una evaluación, ¿no?, teóricamente tendría que ser una evaluación de la mitad de su sexenio, hablaría sobre el aumento de la violencia en contra de las mujeres, sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes que intentan atravesar nuestro país para tener una mejor calidad de vida. Diría algo sobre la crisis educativa y, sobre todo, no mencionarla solamente, sino saber cómo se resolvería, pero nada de eso dice el libro. Bueno, eso sí, prefiere hablar de cómo, según él, salvó a Evo Morales. Y bueno, por supuesto que le sobran palabras para atacar a la prensa, que al no someterse a su editorial, agrede y tacha de conservadores. 319 páginas de imprecisiones históricas, muchas, pero muchas mentiras. Sin duda, este libro es solo la visión de un hombre que vive eternamente en el pasado, que vive de sus rencores y no tiene una visión de futuro para nuestro país. Un hombre que busca en el pasado a los culpables de sus propios errores en esta actualidad. Hoy, ese hombre vive en el privilegio, en un privilegio de un palacio, y desde ahí ataca a las clases medias. Las tacha de aspiracionistas por querer tener un mejor porvenir para ellos y para sus hijos. Leerle este libro es, sin duda, como escuchar todas las mañaneras. Y para colmo, hemos leído en diversos medios
la existencia de testimonios de trabajadores, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo, de SEDATU y del ISSSTE, donde afirman que han sido obligados a comprar este falaz documento. Para quienes lo compraron, sin duda, como yo, seguramente habrán sentido que han perdido tiempo y dinero. En fin, vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Mayolo López, Mayolo, te veo conectado, hago la pregunta yo, la haces tú. Bueno, la hago yo, senadora, si le parece. Dice Mayolo, ¿qué situación enfrenta el grupo tras el lío con Vox? Bueno, a ver, es evidente que estamos ante una decisión meramente personal. Lo que sucedió la semana pasada fue una decisión de un grupo de legisladores que no representa ni la visión del partido ni la visión del grupo parlamentario. Yo estoy absolutamente convencida, pues, de que todo lo demás que se ha esbozado en estos días no tiene que ver ni con la visión del PAC ni con la visión de este grupo parlamentario. Perdón, gracias, senadora. Yadira Rodríguez pregunta, ¿se solicitará al partido un cambio de coordinador ante la polémica generada por el encuentro con Santiago Abascal o cerrarán filas con Julen Rementería? A ver, me parece que todos somos humanos, todos hemos cometido algún tipo de error. Sin duda, la reunión de la semana pasada es claramente un error, pero yo no veo ninguna, digamos, ánimo en el grupo de que haya un cambio de coordinador. De mi parte, tiene el coordinador todo mi respaldo. Hemos avanzado en este inicio de legislatura y estamos convencidos que este grupo parlamentario tiene que estar absolutamente fuerte para empezar este periodo ordinario de sesiones y detener aquellas aberraciones que incluso el propio gobierno ha dicho que quiere hacer. Hoy necesitamos un grupo parlamentario fuerte y el coordinador, desde mi perspectiva, tiene el respaldo del grupo parlamentario y, por supuesto, de la mía persona. Gracias, senadora. Víctor Mayén pregunta, afirma AMLO que PAN y Vox son lo mismo, ultraconservadores y casi fascistas. Una opinión, si puede dar una opinión al respecto. Bueno, ese comentario emitido en una mañanera forma parte de la cantidad de mentiras sistemáticas que el presidente de la República emite desde las mañaneras. Es un comentario manipulador, es una mentira y claramente quiere llevar agua a su molino. Pero no se preocupe, presidente, usted mejor póngase a resolver los problemas de este país, que hay muchísimos. Es evidente que no da respuesta a nada, ni a la inseguridad, ni a la falta de empleo, ni a la falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos. Hoy los mexicanos siguen muriendo porque no hay vacunas para todos, no hay vacunas para los adolescentes. Es el presidente un irresponsable y en lugar de dedicarse a lastimar a la oposición, lo que debería de hacer es ocuparse de dar respuesta a los millones de mexicanos. Gracias, senadora. Gerardo Segura tiene varias preguntas. Dice, la secretaria de la SEP, Delfina Gómez, debe renunciar ante los delitos que cometió por haber despojado de sus recursos a los trabajadores de la alcaldía y del DIF en Texcoco para utilizarlos en su campaña, como lo expresó el Tribunal Electoral, ya que fue un despojo y un robo, y por eso se le impuso una multa. Ni López Obrador ni Mario Delgado deben protegerla, porque eso sería obstruir la ley desde el poder, ¿no cree? Delfina Gómez debe renunciar, pero no solo debe renunciar, debe ser investigada, porque eso que ha resuelto el Tribunal Electoral, eso que ha resuelto la autoridad electoral en este país, no solamente tiene connotaciones electorales, tiene también connotaciones penales. Es increíble que una titular de una secretaría de este país sea mencionada por un delito como ese, continúe en su encargo y además no sea investigada.
Desde aquí, desde el Senado de la República, exigimos que renuncie la señora y que además se inicie una investigación porque es absolutamente ilegal quitarle dinero a los empleados para un proyecto brutalmente, claramente político, con una fijación de subordinación al presidente de la República. Y déjenme decirles una cosa nada más para concluir. Debe salirse de su encargo. Yo diría, incluso debe ser inhabilitada. Alguien con ese perfil no puede continuar siendo servidora pública y, por supuesto, debe ser investigada en términos penales. Gracias, senadora. Igual Gerardo Segura pregunta, López Obrador sigue paseándose en helicóptero para visitar el Tren Maya, pero es incapaz de visitar a los miles o millones de afectados por los huracanes. Es más, los deja a su suerte sin ayuda alguna sin ayuda alguna que no les llega. Eso ha causado gran indignación. ¿Qué opina? Además, ha dado instrucciones para que en el paquete económico se siga dando prioridad al derroche de recursos en sus mega obras inservibles. ¿Qué opina al respecto? Es evidente que al presidente lo que le gusta es el circo y claramente no le sabe dar la cara a las víctimas en este país. En sus 40 años de servidor público, parece que no ha aprendido a aceptar sus errores. Hoy nosotros en el PAN estamos diciendo, hoy yo estoy diciendo, la reunión de la semana pasada fue un error. El presidente nunca se ha atrevido a aceptar sus errores. Eso es lamentable. Por eso hoy vemos que los papás de los niños con cáncer no son recibidos. Por eso hoy vemos que las mujeres no podemos ser reconocidas en su espacio de decisión. Y bueno, a la que reconoció como secretaria de Gobernación, honestamente es que nunca le dio el poder. Es claro que el presidente de la República se equivoca. Y es claro que el presidente de la República es todo menos ser un humanista. Gracias, senadora. Permítame, es que me faltaba una de Segura. Voy. Y finalmente, Gerardo Segura pregunta, ¿qué opina de que primero López Obrador estuvo alentando a que vinieran los migrantes y ahora los golpean, los maltratan y realizan una cacería inhumana con esas personas en México, los integrantes de la Guardia Nacional? Y por otro lado, sigue la violencia imparable en el país. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión le merecen estos temas? Bueno, decirle al presidente de la República que no puede violar los derechos humanos de los migrantes, que no debe violar los derechos humanos de los migrantes, que claramente, incluso recordarán cuando inició su administración, decían ya no van a pasar por debajo del puente, ¿no? Vamos a abrirle las puertas de este país. Hoy no solamente se las cierran, hoy los tienen en una pseudocárcel, en un municipio, en varios municipios, en estados del sur de nuestro país, sin una política clara de salud, sin una política clara migratoria, sin el respeto de los derechos humanos de los migrantes. Fíjense nada más la mezquindad del presidente. Por un lado, se atreve a opinar de las reuniones que puedan tener algunos legisladores del PAN, y por el otro lado cierra los ojos ante la cantidad brutal de violaciones a los derechos humanos de los migrantes que estamos viendo en el sur del país. Hay videos que hemos compartido todos, yo tengo en mis redes sociales compartidos videos que terriblemente violan. Se ve cómo las autoridades de este gobierno de López Obrador violan los derechos humanos de los migrantes, y ahí el presidente calladito, no dice nada. Muy lamentable. Por supuesto que no es un presidente humanista, por supuesto que es un presidente autoritario y evidentemente su gobierno está siendo pésimo, no solamente para los mexicanos, sino también para los migrantes que lamentablemente, buscando una mejor calidad de vida, la posibilidad de tener dinero en sus bolsillos, la posibilidad de tener salud, tienen que cruzar por nuestro país y aquí sufren el pésimo gobierno que tenemos en México.
Gracias, senadora. Gerardo Cedillo le pregunta, ¿ve usted una amenaza comunista en México? ¿El Yunque está de regreso y ganando terreno en el PAN? A ver, yo no veo, primero el concepto de comunismo me parece que ya es una cosa, ¿no? Medianamente histórica en el pasado. Yo no veo ni en este gobierno siquiera concepto comunista. Sí autoritario, por supuesto autoritario. Yo les diría, desde mi persona, en donde esté, como servidora pública, en la iniciativa privada, en la sociedad civil, en donde esté, lucharé todos los días de mi vida para que en este país no haya un gobierno ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, porque los extremos no benefician al pueblo de México ni a ninguno en el planeta. Es evidente que todos debemos de luchar, de levantar nuestra voz, de trabajar desde nuestra trinchera para que ninguno de los extremos nunca gobierne este país, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Ahí estaré yo dando la batalla, por supuesto. Soy humanista, soy convencida que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, que los migrantes, no importa de dónde sean, a dónde vayan, de dónde vengan, todos tenemos los mismos derechos humanos. Aquí, en América, en Europa o en donde sea. Todos somos seres humanos y por ende todos merecemos que la gente nos respete y nosotros respetar a los demás. Gracias, senadora. Magali Juárez plantea dos preguntas. Dice la primera, ¿va usted a participar formalmente en la contienda por la dirigencia nacional del PAN? Y si no es así, ¿le va a dar su apoyo a Marco Cortés? Mi querida Magali, digamos, me parece que cada persona tiene una batalla distinta. Hoy yo estoy dando la batalla en contra del autoritarismo de este pésimo gobierno aquí en el Senado de la República. Estamos haciendo este ejercicio de las contramañaneras para demostrar cómo el presidente de la República miente, cómo manipula, cómo distorsiona, cómo es un populista que no le beneficia a nadie en este país. Yo respeto a quienes estén intentando contender por la dirigencia del PAN. El PAN necesita ser, sin duda, un partido cada vez más fuerte. Hoy, claramente, la oposición en este país tiene 3 letras, PAN. Es claro que por eso López Obrador todos los días, o muchos de los días, está empecinado en agredirnos, estigmatizarnos, pero yo te diré, aquí vamos a estar dando la batalla desde el Senado de la República. Bienvenidas y bienvenidos todos los que quieran participar y en su momento tomaré la decisión para saber a quién apoyar. Yo hoy respeto a todas y a todos quienes están intentando dirigir este partido. Es el partido de oposición más grande, el más grande en el Senado, el más grande en la Cámara de Diputados, el más grande en los congresos locales, así es que necesitamos a buenas personas, a inteligentes personas, a trabajadoras personas, todas, para que este partido siga siendo y se consolide cada vez más como un partido de oposición, para después ser un partido en el gobierno, porque seguramente estaremos en el gobierno. López Obrador se va a ir y toda su camarilla se va a ir. Finalmente, senadora, la misma Magali Juárez nos pregunta, con la crisis migratoria en Chiapas, finalmente reapareció Alejandro Solalinde y criticó la tibieza en la actuación de la CNDH ante lo que sucede con los migrantes. ¿Qué opinión le merece? Me parece que la CNDH está callada, está amordazada, está subordinada al presidente de la República. Tuvieron que robarse 2 votos en el Senado de la República para cumplir con los caprichos de López Obrador. Es un gran reto el que tenía enfrente la actual presidenta de la CNDH y lamentablemente no hemos visto pues fortaleza, no hemos visto beligerancia
las comisiones de derechos humanos por naturaleza son comisiones que señalan los errores de los gobiernos, en México y en el mundo. Por naturaleza, los o las titulares de los organismos protectores de derechos humanos deben mencionar los errores de los gobiernos. Para eso fueron creados, para señalarlos, para emitir recomendaciones, para decirles: has violado los derechos humanos y tienes que mejorar. Hoy aquí en México, lamentablemente, esa institución está amordazada. Muy mal por la institución, pero sobre todo terriblemente mal para los mexicanos. Ojalá y despierte, ojalá y se sobreponga, ojalá y pueda reconocer la trascendencia y la importancia. Hoy estamos hablando de más de 500,000 de mexicanos que han perdido la vida por el COVID y la CNDH no dice nada. Hoy estamos hablando de 100,000 asesinatos en este gobierno y la CNDH no dice nada. Hoy estamos hablando de una violación constante a los migrantes en este país y la CNDH no dice nada. Senadora, muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Con esto daríamos por terminada la conferencia de prensa. Agradecerle a las compañeras y compañeros de La Fuente que nos acompañaron y les enviaremos los materiales en un momento. Gracias, senadora. Buen día y buena semana. Muchas gracias. Recording stopped.